buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que estén transmitiendo este video. Bienvenidos a este documental en el cual vamos a platicarles un poco sobre lo que es la economía específicamente en nuestro país. Mi nombre es Antonio Cruz y voy a empezar hablando sobre ciertos puntos, sobre todo antecedentes, sobre la economía en México. Más que nada refiriéndose a los antecedentes con respecto a la economía interna de nuestro país después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, lo que podemos dar a entender es que la Segunda Guerra Mundial claramente dio mucho de qué hablar por obvias razones. Sin embargo, también influyó en lo que viene siendo la economía en países grandes, pequeños, en cualquier tipo. Lo que nos atañe aquí es nuestro país, el cual sufrió un declive, ya que es uno de los países que resultó de cierta forma afectado con esto, y sobre todo pues por las nuevas normas que se fueron implementando durante la guerra o después de la guerra, lo cual fue algo que afectó a nuestro país de diversas formas. Esto se ha ido ligando con temas del presente, con el tema de que han ido apareciendo nuevas normas en los cuales esto da a entender hace algo de relación, tiene relación con lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial, dando a entender que así como en la Segunda Guerra Mundial sucedió algo a nivel internacional con respecto a ciertos aspectos sociales, políticos y sobre todo económicos, también hoy en día se llegan a ver esos casos. Ahora a continuación mi compañero Gilberto va a dar una breve explicación de lo que viene siendo el tema, más específicamente sobre los factores importantes y todos esos aspectos, así que vamos con él. El modelo de crecimiento de México se dividió en tres etapas muy importantes. La primera siendo el crecimiento con la inflación, que empezó en 1940 y terminó en 1958. En este periodo, ya que por la Segunda Guerra Mundial, muchas potencias se veían afectadas por estar acercándose mucho a la guerra, preparándose, y no le metieron mucho trabajo a sus importaciones y exportaciones. Es aquí cuando México entró y dijo, ¿saben qué? Pues vamos a empezarle a darle duro para empezar a darle como potencia. Así que implementaron su nuevo modelo de desarrollo, que basa su esperanza en el desarrollo de la industria nacional en lugar de adquirir productos del extranjero como Estados Unidos. Y así México empezó un alto periodo de crecimiento económico. La segunda etapa fue el desarrollo estabilizador. Este duró de 1958 a 1970. Y en este periodo fue cuando se experimentó el crecimiento grande. No, el periodo pasado fue el principio, este fue cuando se empezó a crecer. En este se caracterizaba porque las tasas de inflación eran muy bajas. Eso se refiere a que el precio de los bienes y de los servicios no crecía. Así que se le puede llamar a este periodo el milagro mexicano. La última etapa fue crisis y agotamiento, de 1970 a 1984. Lo que pasó para que bajara el crecimiento económico en México fue que no todo México está siendo beneficiado. Mucha gente del campo está moviendo a la ciudad y esto hacía que la demanda del campo no cumpliera con lo que demandaba la industria. De esta manera se redujeron las exportaciones, se aumentaron las importaciones y la economía de México ya no tuvo tanta suerte como la había tenido antes. Una vez claras las ideas de la breve explicación que nos ha dado nuestro compañero Gilberto, podemos saber a más detalle lo que son las situaciones o lo que es una explicación un tanto más específica de lo que viene siendo este tema. Ahora, uno de los sucesos que marcó lo que es la economía de nuestro país viene siendo el milagro mexicano, el cual ha sido atañado como algo muy influyente en la economía de nuestro país, aunque actualmente no se toma mucho en cuenta. A continuación, nuestra compañera Andrea va a dar una explicación sobre el milagro mexicano y va a hacer una pequeña una profundización más, vaya la redundancia, profunda con respecto a este tema. Así que vamos con ella. Mi nombre es Andrea y voy a hablar del milagro mexicano. Primero voy a explicar por qué se le llama milagro mexicano y luego voy a profundizar más en el tema. Bueno, primero se le llama milagro mexicano a la época cuando México tuvo su mayor crecimiento social y económico que nunca ha tenido. Hasta entonces, pues nunca ha sido igual. Esto fue, entonces, pues ya los antecedentes de por qué sucedió esto fue, pues primero gracias a la Segunda Guerra Mundial, hubo mucha demanda durante ese tiempo de exportaciones de México, Estados Unidos debía petróleo, entonces ahí empezó creciendo mucho la economía y continuó durante los próximos 24 años. Entonces, eso fue lo que impulsó el milagro mexicano.
Y durante esta época hubo mucho crecimiento social y económico, hubo crecimiento industrial. Esta etapa del milagro mexicano se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. En esta etapa se industrializó mucho todo el país y por eso fue creciendo más y más y más. Y luego también en esta etapa se trató de un modelo económico que buscaba un constante desarrollo con una economía libre de inflación, déficit y devaluaciones. Y pues todo esto se hacía para lograr una estabilidad macroeconómica. Todas de las acciones que hizo México en esa época para lograr crear la economía que buscaba también fue lo que al final lo llevó al fin de la época del milagro mexicano. Entonces, tan alto estuvo el grado de proteccionismo las empresas de México, entonces eso mismo hizo que luego no pudieran industrializarse ni modernizarse al mismo ritmo que las empresas internacionales, no estaban a la par. Pero también en esta época la clase media creció muchísimo, creció más del 100% en pocos años, hasta que vino la crisis económica de 1973 y ya después de todo eso cambió, todos los precios subieron, hubo escasez de dinero, creció el desempleo, bajó la inversión privada, bajó todo. Entonces, ante este panorama ya fue cuando se aceleró el endeudamiento externo, pues se requería dinero para modernizar las industrias mexicanas. O sea que como se cerraron tanto, las empresas se quedaron estancadas y ya no se podían modernizar más porque no habían exportado, nomás habían importado, no estaban a la competencia de empresas mundiales. Los argumentos de Andrea son de gran utilidad en este documental, ya que el milagro mexicano fue algo muy importante, porque como ella lo mencionó, implica el mayor crecimiento social y económico que nuestro país ha tenido. Es un evento, bueno, no un evento que se festeje, sino un evento que sucedió en la historia de nuestro país, el cual benefició de gran manera la República. Ahora vamos a saltar con Camila, la cual nos va a explicar sobre los movimientos sociales en México y nos va a ir relatando eventos importantes. Sobre todo también nos va a hablar sobre la crisis que ha tenido nuestro país. Movimientos sociales en México durante el modelo de crecimiento hacia adentro. A mediados del siglo XX, México vivió en una etapa de mucho descontento social debido al modelo económico de aquellos tiempos. En esta etapa de México hubieron muchas manifestaciones sociales de descontento, pero la más significativa fue la del movimiento estudiantil en 1968 que hubo en Tlatelolco. Este movimiento fue porque los jóvenes, en especial universitarios de la UNAM, no estaban de acuerdo con las normas que ejercía el gobierno del país en aquellos tiempos. Este movimiento fue muy triste porque hubieron muchas matanzas, muchísimos jóvenes desaparecieron. Otras de las manifestaciones sociales que hubieron en estas épocas fueron el movimiento de las instituciones médicas, la guerrilla de Chihuahua, el movimiento de maestros normalistas, los movimientos de la montaña Guerrero. Todos estos anderaban la explotación del sistema en medio de información sobre la Revolución Cubana. Crisis y agotamiento del modelo económico de crecimiento hacia adentro. El crecimiento económico de nuestro país, denominado Milagro Mexicano, terminó cuando se dieron cuenta que no está beneficiando a toda la población mexicana, en especial a las clases bajas, por así decirlo, de campesinos y obreros. Ahí fue cuando la crisis empezó, cuando todos los campesinos se mudaron, todos los trabajadores de campo se mudaron a la ciudad en busca de nuevas oportunidades de empleo. Y pues obviamente no había quien se encargara del trabajo de campo. Ahí fue cuando las exportaciones de México hacia otros lugares se vieron afectadas porque como no había trabajadores, pues obviamente no había mucho que exportar a otros lugares. Y pues ahí fue cuando México, la economía se fue reduciendo. Una vez claras todas las ideas de mis compañeros,
me toca a mí hacer la conclusión o resumir todo, todo lo mencionado en en unos pocos segundos. Lo que damos a entender con ese documental es es revelar o desvelar lo que es la situación económica de nuestro país, desde situaciones que han ido desembocando desde la Segunda Guerra Mundial hasta mencionar eventos importantes como el Milagro Mexicano, el cual benefició de gran manera a nuestro país, y hablando sobre movimientos sociales que nuestro país hizo o sobre crisis, como lo son el movimiento estudiantil, dando a entender que la situación económica de nuestro país ha sufrido muchos cambios, ha tenido puntos altos, ha tenido declives, pero a la larga, hasta cierto punto podemos decir que actualmente la economía de nuestro país es buena, aunque es muy importante también conocer lo que es la historia de nuestro país, ya que esto enriquece nuestro conocimiento y nos ayuda a evitar que se cometan los errores que se hicieron en el pasado, para pues ir llevando a cabo un futuro más próspero, libre de problemas, y sobre todo, y lo que más evoca este tema, es la estabilidad económica de nuestro país. Así que bueno, muchas gracias por haber sintonizado este documental, espero que les haya sido de utilidad. Recuerden apoyarlo y muchas gracias. Buenas noches.